Buenos días, amigos socios. Pues como bien se ha indicado, llevamos ya prácticamente un año con la introducción de la ITAF de Coplaca dentro del sector. Aproximadamente llevamos unas 300 inspecciones en Tenerife y otras 200 en La Palma, con el buen trabajo del compañero Diego Pérez allá. Y bueno, a pesar de que el proceso de adaptación ha sido un poquito lento y sobre todo el proceso de aceptación de una nueva norma, hemos conseguido concienciar a la gran mayoría de los agricultores a que bueno, pues es una normativa que hay que pasar y la verdad que ahora pues con casi 500 inspecciones la cosa va un poquito mejor y se ha logrado pues eso, pues un poco introducir esta normativa de la manera más correcta y más amigable dentro de la profesionalidad. Pues bueno, en general los agricultores han tomado bien este proceso de inspección. Es verdad que al principio, pues como todo, no nos tenemos que olvidar que bueno, pues para ellos es más normativa, es más lío, ¿no? Entonces siempre tienen ese concepto de más cosas negativas, pero bueno, una vez interactuamos con ellos, les explicamos que esto pues es normativa que llega desde Europa, como es la directiva 128 del 2009, que se extrapola a España por el Real Decreto 1702 del 2011, y bueno, pues es normativa que hay que cumplir obligatoriamente, y bueno, pues se le explica un poco, se interactúa con el agricultor para que bueno, pues exista esa sinergia entre Coplaca y el agricultor y se dé cuenta de que bueno, pues que se puede pasar de la forma pues más cómoda posible y sobre todo siguiendo pues esas pautas de asesoramiento que ofrece Coplaca montando este tipo de estaciones ITAF. Esta iniciativa de Coplaca de prestar este servicio a los agricultores viene determinada pues por lo que ya hemos comentado, ¿no? Por el inicio de esta nueva normativa obligatoria y bueno, en vista de que el mercado en este sentido, donde existían diferentes empresas que prestaban este servicio, para nosotros, pues para nuestros agricultores, era un pelín elevado el coste y se nota, entonces pues Coplaca ha tomado la iniciativa desde previa reunión, desde previo consejo, para facilitarles este trámite a todos los agricultores. ¿Cómo se benefician? Pues se benefician pues, partiendo de la base que desde la cercanía, que es la propia OPP la que realiza estas inspecciones, no es una empresa externa, que siempre va a haber como más choque, más contradicciones. Se beneficia de nuestro asesoramiento siempre, y cabe destacar que desde la profesionalidad, es decir, la norma es la norma y por ahí no podemos aflojar, pero sí es verdad que existe esa cercanía con el agricultor de bueno, pues asesorarle en lo mejor que podamos, facilitarles todo lo que es la tramitación previa, como es la inscripción en el Reganip, que bueno, pues principalmente es donde más atasco ha habido de cara a las inspecciones. Y bueno, pues facilitándoles de alguna forma pues la información, la documentación, el asesoramiento y de cara a la inspección pues un poco la concienciación de que son cosas que se tienen que hacer bien y que al fin y al cabo es normativa y es normativa que hay que cumplir, ¿no? Entonces, en definitiva, pues la Junta Rectora ha tomado la decisión de dar viabilidad a esta estación de ITAF y bueno, pues gracias a eso y a la colaboración, sin olvidarnos de todo el departamento técnico de Coplaca y el departamento técnico de cada cooperativa, ha sido posible pues ponernos en contacto con los socios y comenzar pues esta andadura con el tema de las inspecciones y sobre todo avanzar en la normativa, ¿no? que es lo que importa en este momento. Pues en este caso nos encontramos en la Isla Baja, en la finca de uno de los socios de la cooperativa de Coisba, que nos ha facilitado Sagrario. También destacar la colaboración, en este caso de Coisba y de Sagrario, que ha sido importante para poder dar viabilidad a las inspecciones. Y bueno, generalmente los puntos de inspección en diferentes puntos de la finca pues se inician con una preinspección visual, donde entramos con el socio pues a ver un poco cómo tiene el tema del sistema, todo lo que es la instalación, el cabezal donde se preparan esos caldos, la bomba, bueno, en general la instalación.
y donde inspeccionamos diferentes puntos en base a la normativa. En este caso la norma que seguimos es la ISO 16122, que es por la que nos hemos ceñido, y por el manual del Ministerio de Instalaciones Fijas o Semimóviles. Como puntos importantes o diferentes puntos inspeccionables en una de estas inspecciones, principalmente esa previa de preinspección visual, donde se observa que no exista ningún tipo de anomalía en la red o no exista ningún tipo de fugas en depósito y demás. Una vez se haya comprobado que en esa preinspección visual pues todo está en orden y en perfectas condiciones, ya comenzamos a inspeccionar punto por punto, como puede ser pues el depósito en el que se prepara el caldo, pues siempre pues mirar que esté perfectamente cubicado, que tenga su dispositivo de vaciado, que contemple una tapadera si se encuentra fuera del cuarto en el que se prepara el caldo, pues que tenga una suficiente agitación como para que el caldo vaya removiendo durante toda la aplicación. Y bueno, pues comprobar que existen los diferentes filtros exigidos en la norma, como es el filtro de aspiración, que es el que se encarga de absorber del depósito ese caldo, y el filtro de impulsión, que es el que se instala a la salida de la bomba, que es principalmente para que no se tupa la pistola. A raíz de ahí, pues ya empezamos con los diferentes tipos de mediciones y de equipos de regulación, como es comprobación del manómetro, válvula de seguridad. Comprobamos que la bomba mantenga una presión constante, una regulación adecuada, y bueno, ya también pasamos a medir lo que son los manómetros, caudalímetros si hubiese. También nos damos una vuelta con el agricultor para un poco visualmente comprobar el tema de la instalación, si es soterrada, si es aérea, qué tipo de material es. Comprobamos lo que son las mangueras de tratamiento, la longitud, comprobamos que las pistolas están en perfectas condiciones, funciona el accionamiento, y bueno, generalmente, a grosso modo, esa es la inspección, pero sí que dentro de ella pues se realizan diferentes pruebas con maquinaria o instrumentos que facilitamos desde la ITAF para comprobar que todo cumple con la normativa que ya hemos comentado, que es la ISO 16122. Pues dentro de los problemas más frecuentes que nos encontramos en la realización de las inspecciones es básicamente pues diferentes puntos que en algunas fincas están bien, en otras mal. Bueno, siempre nos encontramos bastante diversidad. Los más comunes, pues la instalación del filtro de impulsión, que es algo prácticamente implantado desde la península o desde Europa, que aquí prácticamente está en desuso, no se suele usar, se suele usar simplemente un filtro que es el de aspiración. Y básicamente pues ese filtro es exigido por la norma y en prácticamente el 90% de las instalaciones no se encuentra. Otro de los puntos a destacar es la polea o eje de rotación que tenga el motor o la bomba, que generalmente se encuentra descubierto, lo cual es un peligro para la persona que manipule el equipo, que tiene que estar totalmente cubierto, ¿no? Y sin que interrumpa el funcionamiento de la polea. Eso también, en medida de prevención de riesgos laborales, es importante que esté, y como normativa también se exige que esté totalmente cubierta y que no haya ningún tipo de hueco donde se pueda meter la mano o manipular, que puedas estar en contacto con ella en funcionamiento. El resto pues depende del depósito, depende un poco del tipo de instalación que tenga cada persona. Si es un agricultor con una finca pues con mucha superficie, son depósitos grandes, son depósitos que tienen que estar perfectamente cubicados, los que tienen que estar provistos de un tipo de agitación para que el caldo remueva. Y luego también nos encontramos con fincas pues de pequeñas superficies en el que bueno, utilizan pues bidones de 200 litros, que también pedimos que estén cubicados, pero que bueno, ya es a un nivel mucho menor y bueno, pues también tienen que cumplir la normativa, y es ahí donde existen algún tipo de fallo o de error que encontramos. Y otro de los puntos que genera bastante duda es el manómetro. El manómetro prácticamente ya viene instalado con la bomba cuando se compra, en algunas no. Y bueno, el manómetro que se exige es el manómetro estándar de 63 milímetros, que tenga
una escala de 2 o de 1 para presiones por encima de los 5 bares. Y bueno, pues sí es verdad que en fincas nos encontramos que cumplen los requisitos del diámetro, pero no de la escala, entonces siempre hay un poquito de confusión y el que se pide pues es el que acabo de mencionar ahora, que es el de 63 milímetros con una escala de 1 a 2 y de hasta 100 bares o 60 bares según la presión a la que trabajen en esa finca. Pues en definitiva lo que se ha conseguido con esta nueva normativa, y como bien comentábamos antes, el agricultor al principio genera un poco de rechazo, ¿no?, hacia una nueva normativa, pero es verdad que a medida vas inspeccionando y ellos ven que esto es por su seguridad, que esto es para que su tratamiento sea más eficiente, más responsable para ser más responsable con el medio, para cuidar más el entorno, pues es verdad, incluso en medidas de prevención, como comentábamos antes el tema de la polea, de los ejes de rotación, pues es verdad que ellos se dan cuenta de que al final esto es bien para ellos, es bien para el medio y es bien para todos. Al final creo que es fundamental concienciar de que estas inspecciones no es para fastidiar a nadie ni para buscarle los 5 pies al gato, sino simplemente para cuidar el entorno, para que el tratamiento sea más eficiente y para la propia seguridad del productor. Bueno, con respecto a los fallos o no conformidades que podemos encontrar dentro de una inspección, generalmente son fallos fácilmente subsanables. Siempre que sea en materia de material, ¿no?, como puede ser un manómetro, pues cambiarlo, pues es simplemente comprarlo y cambiarlo. O no conformidades más complejas, como pueden ser pues la presión, que una bomba no mantenga una presión constante, fallos en el pistón, en la membrana, esos son ya un poquito más complejas que requieren de terceros para poder subsanarlas. En definitiva, en las inspecciones tienen un plazo de 30 días para subsanar esas no conformidades. Esas no conformidades se subsanarán dentro de ese plazo y de una manera en la que cumplan con la normativa, es decir, pues tienen que cambiar un manómetro, pues ese manómetro que cambien tiene que cumplir con la normativa para que ya se pueda dar como favorable esa inspección. Y eso pues tendrán 30 días para hacerlo y contarán con todo el asesoramiento desde Coplaca bueno, pues para cualquier duda que pueda surgir en materia de pues, homologación del cubrepolea o material para cubrir la polea, cómo lo puedo cubrir, cómo lo puedo hacer, pues contarán con el asesoramiento en este caso aquí en Tenerife mío como técnico y en La Palma con el del compañero Diego Pérez para solucionar ese tipo de no conformidades. Como ya digo, generalmente suelen ser no conformidades de fácil subsanación, como es cambiar una pistola y demás, y las que son un poco más complejas, como fugas en la red o fugas en la bomba o cualquier tipo de problema con la bomba, pues ya requiere de terceros y ya bueno, pues es un poquito más compleja, pero nada que sea no subsanable. Bueno, como bien habíamos comentado antes, que esta iniciativa se ha llevado a cabo para facilitarles este trámite, pasar esta legislación a agricultores de Coplaca, socios de Coplaca principalmente. Es verdad que también hemos dado servicio a agricultores de otras OPPs o que están fuera del cooperativismo de Coplaca, debido a que bueno, pues siempre tenemos esa puerta abierta. Cuando no se cubre pues, la jornada laboral completa con socios de Coplaca, pues siempre estamos abiertos, es decir, con una lista de reserva para aquellos socios que no forman parte de Coplaca. De alguna forma u otra, pues es beneficio para Coplaca también y también pues, bueno, pues para cubrir esa jornada y para cubrir esas necesidades que también están en el mercado y siempre dando pie a que sean pues, agricultores de otras OPPs, de otro cultivo diferente, de papa, de aguacate, de lo que sea, siempre cubriendo la necesidad bueno, pues en un momento en el que no hay suficiente gente o no hay suficientes listados para pasar de agricultores de aquí, de nuestra OPP de Coplaca, pues se realizan inspecciones fuera de ella, cabe destacar a un mayor precio, un precio un poco más elevado. Bueno, tenemos que destacar también que aquellas personas, que aquellos socios o agricultores que hayan recientemente cambiado su instalación y tengan una instalación completamente nueva, pues no es necesario pasar la inspección, ya que tienen 5 años acreditados con simplemente presentar la factura de
de implantación de esa instalación, ¿no? Para los socios que no, que tienen que pasarla, pues bueno, una vez pasada esta inspección, una vez realizada la inspección con un resultado favorable, pues dispondrán de 5 años hasta la próxima inspección, y a partir de los 5 años se pasará cada 3 años. Aquellos socios que tengan bombas o que utilicen motobombas de equipos de prestación de servicios, pues tendrán que pasarla obligatoriamente cada 3 años. Para aquellos agricultores que pues han cambiado su equipo o han cambiado algún componente del equipo, como puede ser la bomba, que en muchos casos pues avería y la cambian, bueno, el trámite que deben de seguir en estos casos es principalmente dar de baja el número de Reganip anterior que estaba dado de alta con la bomba antigua, dar de alta esta nueva bomba con los mismos datos de la finca, donde se generará un nuevo número de Reganip y donde se tendrá que hacer una inspección nuevamente, debido a que cambia uno de los factores de la instalación, como es la bomba, como puede ser la red, etc. Bueno, pues como bien habíamos dicho antes, aquí ya nos encontramos dentro del cabezal de la finca del socio que hemos venido a visitar. Bueno, como pueden comprobar, para entrar un poquito en materia de inspección, esto es parte de la instalación de productos de aplicación fitosanitarios, y donde nos encontramos pues una motobomba, un depósito con las diferentes partes que se inspeccionan. Visualmente no cabe duda que está prácticamente impecable. Lo que ya hacemos una vez visualmente comprobamos que está bastante bien y que no hay ningún tipo de anomalías, es pues entrar en materia pues de filtros. Comprobamos lo que son los filtros, comprobamos que el depósito está perfectamente ubicado, que dispone de un sistema de aire o soplador para agitar el caldo, las conducciones están en perfecto estado, está provisto de manómetro, de filtro. Habíamos hablado del cubrepoleas para evitar que haya contacto directo del agricultor o de la persona que manipule la bomba con la polea. Y bueno, pues que esté bien fijado. Una vez lo hayamos comprobado, el arrancarla, comprobar las presiones, diferentes tipos de pruebas, compresiones, reguladores de presión y demás. Pero bueno, efectos visuales, efectos de preinspección visual, podemos comprobar que esto sería pues una instalación modelo para pasar la inspección. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el depósito. El depósito, bueno, pues generalmente en cada finca es distinto, existen diferentes tipos, ya hemos dicho, desde 200 litros hasta 2000, en el caso de fincas con más superficie. Y bueno, los requisitos que se piden es que principalmente esté cubicado, a ser posible de 100 en 100, también nos valdría de 200 en 200, para el caso de depósitos mayores de 1000 litros. Tiene que estar provisto de un sistema de vaciado en el que se pueda vaciar completamente el caldo. En este caso también disponemos de un muro antiderrame, que sea posible que se vacíe prácticamente el 101% del caldo, 110% del caldo preparado. Aquí encontramos el filtro de aspiración. Uno de los dos filtros obligatorios es el filtro de aspiración, que es el que nos encontramos aquí. Se comprobará siempre extrayendo el filtro y comprobando que está en perfectas condiciones, que no está roto, que la malla es la adecuada. Un poco todo el tema de lo que es las conducciones tienen que estar en perfectas condiciones, no pueden estar rasgadas ni pueden estar cortadas o muy corroídas, porque al final estas inspecciones de 5 en 5 años acabará por, bueno, pues a lo mejor está escapable, pero dentro de 2 años al final pues va a acabar saliéndose. Luego aquí ya entramos en materia de maquinaria, bomba, y bueno, aquí encontramos el regulador de la presión, que es uno de los puntos inspeccionables, que funcione correctamente, que la bomba tenga suficiente caudal como para pulverizar y devolver retorno para atrás a la vez. Aquí tenemos el manómetro, como bien hemos indicado antes, con un diámetro de 63 milímetros, con una escala, en este caso, de 1 en 1, que sería el ideal para este tipo de presiones. El cubrepolea, que también hemos indicado antes que es muy importante, más que nada por la prevención de riesgos y por el riesgo que conlleva el manipular la bomba sin tener ese tipo de protecciones. Y bueno, pues un poco ver el funcionamiento de la bomba en general, que tenga un caudal, que dé un caudal suficiente, que tenga pues
pues un aspecto de trabajo no pedimos impecable, pero sí decente, y bueno, en general pues esos serían los puntos más importantes dentro del cabezal. Luego ya nos iríamos a lo que es la red, al sistema de agitación, pues tanto hidráulico como de aire, que es el que encontramos aquí, como lo que denominamos aquí como sopladores, y sobre todo para este tipo de depósitos que son pues generalmente grandes, necesitamos que haya movimiento del caldo para que no se acumule en el fondo, y bueno, digamos que este tipo de sistemas lo que hace es que esté en constante movimiento el caldo y sea uniforme el tratamiento a la hora de seguir la red. Bueno, y una vez se haya realizado esta preinspección y estas pruebas aquí dentro del cabezal, iremos a campo para revisar un poco lo que es la instalación, el tipo de material con el que se ha montado esa instalación, si es soterrada, si es aérea, bueno, un poco para ver que no hay fugas. Y luego pues instalamos la manguera para comprobar el funcionamiento de las pistolas. El funcionamiento de las pistolas básicamente es que el gatillo, el sistema de accionamiento, pues cuando se pulse salga caldo, y cuando se deje de pulsar, cuando se deje de accionar, pues se pare directamente. ¿Qué se busca con esto? Pues también materia de prevención de riesgos. Es que si estás pues pulverizando, dando un tratamiento, en el momento de que pase cualquier cosa, pues lo que pueda pasar, ¿no? Aunque el agricultor se desmaye, le dé una fatiga, que son cosas que pueden pasar, pues directamente desde que sueltas el gatillo bloquea lo que es la salida del caldo. Es por eso que lo que son tipo de lanzas de rosca y fijas, pues no son aptas para pasar la ITAF. Siempre se pide una pistola de este tipo, en la cual pues el gatillo tenga la capacidad de bloquear el caldo cuando lo dejas de accionar. Y otro de los puntos importantes es la regulación, ya que prácticamente todos los productos autorizados ahora mismo para platanera, o la gran mayoría, se aplican de manera sistémica, es decir, con una aplicación pulverizada. Entonces es fundamental que lo que es el regulador funcione perfectamente. Bueno, y desde aquí pues un poco animar a todos aquellos socios que no lo han pasado, ya sea por desinformación o porque están preparando sus equipos o porque no han podido pasarla, informarles desde aquí que este servicio se está dando ya desde hace un año, que es fundamental que pasen este tipo de inspecciones, porque de ahí todo está relacionado con lo que es condicionalidad. Es un requisito indispensable de cara a la certificación Natur, y sobre todo porque es legislación europea, y si no se cumple pues se penalizará, como ya ha pasado en algunas de las islas como es Gran Canaria, que se ha penalizado a un agricultor por no tener las ITAs pasadas. Entendemos que esto es un proceso lento, que poco a poco se irá apretando un poco más en el tema de tener este tipo de inspecciones pasadas, pero bueno, desde Coplaca animarles a que no es ningún trámite que no se pueda pasar, a que es simplemente cumplir una legislación, que cuentan con todo el apoyo del equipo técnico de Coplaca, del asesoramiento de los técnicos de campo, como de los técnicos asesores de cada cooperativa, como nuestro por parte de la estación, y que simplemente se informen o se pongan en contacto directamente con Coplaca o en este caso en Tenerife conmigo o con Diego Pérez en La Palma, para esas dudas que puedan surgir de cara a pasar una futura inspección.